Buenas tardes, bienvenidos a todos. Abrí la Biblia en estos días, intenso, denso, sin que eso signifique nada negativo, pero con un libro de Hebreos que nos hace estar leyéndolo despacito, lentamente, volviendo atrás, con este gran maestro de la palabra que ayer hablábamos de quizás estaba dirigido específicamente a una comunidad judeo-cristiana, judíos de formación judía que estaban siendo instruidos por este Apolos, que digo yo, eso ya saben que esa es mi opinión, pero a quien se lo ha visto formado por Aquila y Priscila, y después con un ministerio muy importante y muy fuerte en Corinto, en Grecia. Pero bueno, si no es él, habrá sido otro de la misma categoría, pero sobre todo con un énfasis tan fuerte, en primer lugar, en levantar a Jesús, ¿sí? La obra de Jesús, por sobre todo lo que formaba parte de la doctrina y de la teología de los hermanos judíos. Pero lo va haciendo lentamente, reiterando, de manera que quede muy claro, ¿sí? Estamos entre el capítulo 9 y 10, hoy vamos al 10, pero como siempre, volviendo atrás a ver los puntos. En realidad, en esta parte ya, después de haber pasado el capítulo 9 al 10, estamos ya claramente apuntando a la exposición de que Jesucristo significa el nuevo pacto. Y entonces, para aquellos que estaban en su vida religiosa, espiritual, parados en el pacto antiguo, ¿no? El pacto de Dios con Moisés, él quiere mostrarles la superioridad, lo estamos diciendo todos los días, la superioridad de Cristo, ¿sí? Que viniendo de la tribu de Judá, de la raíz pura de lo que Dios había indicado formando el pueblo de Israel, pero él había llegado a establecer un nuevo pacto. Tengo algunos versículos del capítulo 9 que volví y dije, esto hay que revisarlo. En el capítulo 9 tuvimos, bueno, el tema del culto, el tabernáculo, nos volvió a recordar toda la historia de Éxodo, y se dedicó a hablar del papel, del lugar de la sangre de Cristo comparada con la sangre de los animalitos, que era toda esa simbología de la expiación de los pecados, ¿no? Pero versículo 9:9 dice, después de está hablando del camino al lugar santísimo, dice, esto nos ilustra hoy día, traer el Antiguo Testamento acá, al siglo I o a nosotros hoy, esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. ¿Sí? Es muy fuerte decirle al pueblo judío, a los que tienen la tendencia a ser judaizantes, decir que realmente las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Y también muchas veces entre los cristianos está esa carga de tener que cumplir en lugar de recibir la libertad total que Jesucristo ganó con su muerte y resurrección, ¿sí? Bueno, el otro versículo que quería volver, el 11, en esas contraposiciones que hace, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo
más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Quizás esta es la explicación más clara de todo eso que él está tratando, ¿no? Y a ver si lo tengo ahí, en el 10, en el 14, hablando de la sangre de los sacrificios, en el 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno, y siempre, o de vez en cuando, va introduciendo en estas explicaciones, en estas exhortaciones, la presencia del Espíritu de Dios. Por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Todos los aspectos de la vida cristiana, desde allá, desde el fondo del Antiguo Testamento, están unidas y están relacionadas. No es solamente para ser perdonados de los pecados, sino por una vida nueva en la cual sirvamos al Dios viviente. Bueno, esos eran los versículos que traía, que me quedaron enganchados del capítulo 9, y por supuesto en el capítulo 9 vuelve a repetir, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio del mismo. Tenía un versículo buscado, porque, pero ya va a aparecer más tarde. Acá ahí, si tuviéramos que decir, sería muy importante, ¿no? Para eso, a ver, ¿de qué tema está hablando, no? Con esa exposición de la llegada al lugar santísimo, de que Jesucristo una vez y para siempre, ¿no? Está el tema del perdón final del pecado. Acá es donde yo, a ver si lo tengo, que me vino a la mente uno de los versículos más claros que hablan acerca de la separación, lo que nos separa de Dios. Isaías 59:2, que dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar, los llevan a Dios a ocultar su rostro para no escuchar. Isaías 59, previo a los capítulos del 60 al 66, donde habla de lo que Dios está preparando en el futuro. Pero acá, pecado, confesión y redención a partir de entender que son nuestros pecados los que nos separan de Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento, en lo que Jesucristo ha hecho, entonces, para quienes están aferrados a doctrinas del pasado, Jesucristo allanó el camino y nos hizo poder llegar con el perdón a la presencia y a la relación con Dios. Capítulo 10. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Ya y otra vez, en el capítulo anterior dice, así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con estos sacrificios. Está hablando de los sacrificios del pasado. Así que la ley, esta es una definición de la ley, es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de esas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Yo tenía varias veces que había encontrado en 10.1 habla de perfectos.
En 9:9, que lo leímos recién, dice que los sacrificios no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia. Y hay otro más adelante, pero lo leemos ahora, en 10:14, dice, porque con un solo sacrificio, nuevamente, una sola vez, ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. No, si el libro de Hebreos no se puede leer rápidamente, porque hay que pararse y pensar a ver qué estamos entendiendo exactamente. Muchas veces se ha aplicado la palabra perfectos en griego, es la palabra completos. Nosotros tenemos por la raigambre de toda la simbología, que perfecto es una aureola de angelito. No, perfecto quiere decir completos, completos delante de Dios. Y tomando la teología esta que hay acá, que no tengamos que estar siempre yendo a hacer cosas para agradar a Dios. Así que 3 veces se está usando ahí en unas pocas páginas esa idea de que por eso nunca puede los sacrificios hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez para todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Antes también decía, no tienen poder alguno, ¿sí? Esto es muy claro, esto es muy claro. Es imposible que la sangre de animales, ¿sí? Porque lo que siempre se está, dice, el recordatorio anual de los pecados. Bien, por eso, y acá otra introducción de texto del Antiguo Testamento y muy interesante, a ver si nos damos cuenta. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Cuántos reconocen acá el famosísimo Salmo 40? Es el Salmo 40 del 6 al 8. No lo leemos porque es igualito, está tal cual traducido. Así que, suponiendo que el Salmo no miremos ahora, pero que el Salmo 40 sea Salmo de David, o sea Salmo del tiempo de David, ¿no? Ya estaba clara. Isaías lo tenemos por varios lugares, mucho más cercano a nosotros, igual en el siglo VIII, de comprender que no era lo que le agradaba a Dios sacrificios, cosas, como el que cree que por ir a un culto, ofrendar y hacer determinadas cosas rituales, no te complace sacrificios ni ofrendas, ¿no? Sino el corazón entregado, como dicen tantos lados. Sigue explicando. Yo me pongo a veces a tratar de explicar y después acá, si era Apolos, clarísimo. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones, no te complacen ni fueron de tu agrado, ¿no? Ahora, no, vuelvo a lo que dije al principio. ¿Se dieron cuenta que dice, al entrar en el mundo, Cristo dijo? De manera tal, esto no lo dijo el Señor puede haber enseñado con esto, con el Salmo 40, pero creo que no lo tenemos en ninguno, te estoy mirando acá a ver si en el 5 está mencionado en algún lado, pero está dándole al Señor Jesús la autoridad de, en su divinidad también, de ser autor del Antiguo Testamento. Bueno, entonces explica. Así, lo leo de nuevo porque nos vamos a perder. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen, ni fueron de tu agrado.
a pesar de que la ley exigía que se obedecieran. Pero aquel que había dado la ley no le complacía todo eso. ¿Por qué? Porque era falso, porque era hipocresía, porque era solo religiosidad. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así, quitó lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué era lo primero? Sacrificios, ofrendas, holocaustos. Y lo segundo, ¿qué era? Aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. La entrega, la entrega. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo ofrecido una vez para siempre. Ya no sé cuántas veces lo dijo de una vez para siempre, pero no las conté. Hemos sido santificados, ¿sí? Por ese sacrificio de Jesús. Y cuando vamos a la cruz, ¿sí?, reconociendo que Él ha muerto por nuestros pecados, somos santificados. Siempre que eso sea en el contexto de toda esta enseñanza, absolutamente de corazón y no de religiosidad. Todo sacerdote, volvemos otra vez a los sacerdotes, celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Yo leyendo estos párrafos siempre vislumbro como si el escritor estuviera diciendo, ¿entienden? ¿Cuántas veces lo dijo ya? Todo eso realmente no pueden quitar los pecados. ¿Tranquilizan la conciencia? Sí, puede ser. Pero este sacerdote, Jesucristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Eso lo había dicho en el capítulo 1 de Hebreos. En espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Lo leímos recién. Ahora miren, versículo 15. Capítulo 10, versículo 15. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Pero esto es Jeremías 31, que está 2 hojas atrás. Y dice, también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. De manera que creo que es la única parte en el Nuevo Testamento donde de la cita de un versículo más del Antiguo Testamento se dice, en un caso, Cristo dijo, y en este caso, el Espíritu Santo. Nos da testimonio de lo que dijo Jeremías en el libro de la Consolación, capítulo 31. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Tal cual esta cita está en el capítulo 8. De manera que, y termina este párrafo en el 18, y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. ¿Sí? No sé exactamente de aquel tiempo, cuando dice después de aquel tiempo, hay un tema que lo leí en alguno de los comentaristas, hay muchas veces que se dice en los postreros tiempos, ¿no? Cuando tenemos en parte de la historia, cuando el remanente que volvió del exilio, de haber sufrido, haber perdido su ciudad, su templo, todas sus posesiones, haber estado en el exilio y volver, la esperanza de los postreros tiempos llegaba ahí sí a tomarse de toda la enseñanza del Mesías para esperar algo glorioso de victoria de Dios sobre todos. Hasta allí les llegaba los postreros tiempos. Y sin embargo, cuando se salvaron del imperio babilónico, después vino el Medo-Persa, después vino el imperio griego y después vino el imperio romano.
y todo lo que vino después. Pero ni llegaron a verlo, la venida del Mesías, ni llegaron a vislumbrar más. En cambio, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos el reino de los cielos se ha acercado como la primera parte, pero después el reino de los cielos se extendió por medio de la iglesia, y el último postrer tiempo es cuando Jesucristo venga nuevamente, ¿sí? Por eso que la mirada de los judíos del Antiguo Testamento se quedó allí, en un solo postrer tiempo, con un Mesías que no lo esperaban, humilde, pobre, compasivo, como fue Jesús. Pero bueno, acá tenemos un autor que está dándoles material para rever y pensar y descubrir al Señor. Muy bien, 19, versículo 19 del capítulo 10, y acá viene exhortaciones, porque todo esto otro era teológico, digamos, doctrinal, pero era lo que tenían que creer. Pero ahora vienen exhortaciones. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Me da la sensación de que está cerrando toda esa enseñanza de varios capítulos por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina. ¿Cortina? Esto es una metáfora. Es decir, a través de su cuerpo. A través de su muerte nos abrió el camino a la presencia de Dios. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Yo digo, ¿por qué no puso iglesia? Porque acá, pero todavía quizás la idea de iglesia era una iglesia que a los que tenían trasfondo judío no les era demasiado, no sé, conocida, no, formarían parte de una iglesia, pero al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Quizás se refería al bautismo. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Yo creo que a lo largo de este libro tenemos el perdón de los pecados para siempre que ganó Jesús, y el hecho de que lo que Él pedía es que le fuéramos fiel. Y vamos a ver lo que dice ahora. Porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros. Acá se acerca a las enseñanzas prácticas de Pablo, pero bueno, hasta ahora no había nada en cuanto a las relaciones, ¿no? Al resultado de una vida con Cristo en el centro. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Sí? Acordémonos de la creencia en el siglo I que esperaban en cualquier momento al Señor. Creo que esta es la única frase en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, donde dice claramente, no dejando de congregarnos, pero porque después viene algo muy fuerte, que yo leía que ha dado mucha discusión si se pierde, si no se pierde la salvación. Si después, estoy en el capítulo 10, versículo 26, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés, en la antigüedad, moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado
Ahí recién vimos la palabra santificado, y que ha insultado al Espíritu de la gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, cita está en Deuteronomio, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sí? De acá ha sido los que dicen, no, que el que se aparta o que pierde la salvación. Hay una palabra que puede darnos un poco de luz, que está hablando que si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ¿sí? Antes había hablado de aquellos que pueden dejar de congregar si nosotros usamos la palabra de alguien que se ha enfriado en la fe, ¿sí? De que la fe está flojita y necesita. Pero acá está hablando de apostasía. Aquellos que se han, después de quizás haber formado parte de una iglesia, se apartaron y rechazaron al punto que dice el que ha pisoteado al Hijo de Dios y ha insultado al Espíritu de la gracia. En este tiempo del siglo I ya la apostasía estaba siendo terrible. ¿Cuánto escribió el apóstol Juan en sus cartas? Judas, que ya lo leímos. Aquellos que habían rechazado totalmente, si es que realmente habían recibido la transformación al haber entregado a Jesús. Acá hay una cosa que pareciera, con tanta insistencia que el Señor había pagado los pecados de una vez para siempre, esa es su obra. La nuestra es estar en relación con Dios, y acá lo que falta, pero no ha querido usar, es la palabra arrepentimiento. Los cristianos que tenemos relación con Dios y que somos fieles y queremos serle fieles, nos arrepentimos cuando nos desviamos de las cosas que Dios espera de nosotros y de las cosas que ha mandado. Me vino a la mente porque realmente el énfasis de esta carta es que Jesucristo pagó por nuestros pecados y que no hace falta estar todo el tiempo haciendo sacrificios, ¿sí? Pero no dice que no vamos a pecar nunca. Pero acá que está amenazando con lo peor de la ira de Dios, es aquellos que insultaron, pisotearon el nombre de Jesucristo, al que antes habían decidido seguir. Lucas 8:18, no, 18:8, a ver, está acá, Jesús mirando a los que estaban dando las ofrendas, no, los que estaban orando, que estaba un pecador que se golpeaba el pecho, y entonces, ¿dónde está? En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, no estaba haciendo una adoración así, dice que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Este es el arrepentimiento del creyente, que sabe que el Espíritu Santo lo guía y le llama la atención, ¿sí? No es que estamos de ninguna manera diciendo que no habrá pecado, ¿sí? Pero sabemos, y vuelve a aquella famosa frase que está, creo que en Oseas, Miqueas, que dice que Dios echa nuestros pecados al fondo del mar después del arrepentimiento. Bueno, falta un poquitito del capítulo 10 y ya no tenemos más tiempo. Lo vamos a terminar y vamos a llegar al capítulo 11, donde tenemos una mirada distinta con una clave que la vamos a ver. Así que dejamos en 10:31, ¿sí? 10:31 y vamos a leer un poquito más y entramos en el capítulo 11, que por lo menos nos va a llevar 2 días. Que Dios los bendiga. Seguimos profundizando en la palabra que nos enriquece cada vez más. Será hasta mañana.